Hola querida comunidad virtual, soy el pastor Sergio Ariel López y como ustedes saben, pertenezco a la YERP, Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Actualmente me encuentro trabajando en la CEABA, Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires, dentro de la comunidad San Lucas, parroquia Castelar en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Todos los sábados estaré presentando a modo de podcast las enseñanzas de nuestro libro de catequesis llamado El Escudo de la Fe. De hecho, de esta forma se titulan esta serie de microsemanales, donde los invito a reforzar la catequesis que reciben en sus parroquias y a recordar los conceptos primordiales de nuestra espiritualidad cristiana. Muchos las han recibido desde que eran niños. Vamos entonces a vivir esa experiencia como verdadera comunidad de fe. Una comunidad de fe virtual y con la gracia de nuestro buen Dios, Padre de todo. Nos habíamos quedado en la cuarta parte de El Escudo de la Fe, donde hablábamos y reflexionábamos acerca de los oficios religiosos. Y teníamos el culto. Hicimos una introducción la última vez y hoy tenemos el orden del culto dominical. Y comienza con algo que me parece que en muchos lugares lo hemos perdido. Dice oración silenciosa. Orando en silencio, nos concentramos para que nuestra participación en el culto sea bendecida. He visto muchas personas y sobre todo mayores que cuando llegan a la iglesia, de pie, en el lugar donde se van a sentar, antes de sentarse, a veces con el bastón en la mano, hacen una oración mirando a la cruz, al altar, en silencio, en profunda reverencia, y luego se sientan. Y ya comienza el culto con esta oración silenciosa. ¿Por qué? Porque lo que observamos hoy día es que entramos a una iglesia tal como venimos de la calle, hablando, todavía algunos con el celular en la mano, nos saludamos como si fuera que estuviéramos en una cancha de fútbol o que estuviéramos en el mercado, y de esa misma manera queremos comenzar el culto y que el culto después nos diga algo. La sugerencia del escudo de la fe es que el culto comienza con esa oración silenciosa. Yo, delante de Dios, oro en silencio, me concentro en lo que vengo a hacer, en la participación del culto, y después todo mi cuerpo se predispone para celebrar. Pero si no hay ningún corte entre lo que yo estaba haciendo afuera, entro de la calle a la iglesia, al templo o al salón de culto o a la reunión, y no hago ni siquiera un momento de corte, de oración silenciosa, ¿cómo dispongo mi corazón para vivir ese momento? Entonces, qué lindo es poder tener ese momento de silencio, de oración, y ya me dispongo a empezar el culto. Luego habla de que hay un himno de apertura. En algunos casos está primero la invocación. Acá hay, a según de quien oficia, puede ir primero el himno de apertura, en el que nos unimos a toda la cristiandad en alabanza a Dios, o primero invocamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es celebrar el culto por orden y por el poder de Dios Trino, que se haya presente entre nosotros y que por eso estamos reunidos, y al final decimos amén, porque decimos así sea. De esa manera
invocamos la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, presente en medio nuestro. Ahora bien, si cantamos antes de la invocación, el canto forma parte de la invocación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer cuando armamos un culto. Entonces, para mí, por ejemplo, primero que todo está la invocación y después cantamos. Pero si cantamos antes de la invocación, tampoco está mal. Simplemente es una breve alteración al orden, ¿sí? O sea, un canto, la invocación, o la invocación y un canto. Luego viene el introito, que por lo general es un salmo. Es una introducción, es una oración que ya nos permite de algún modo empezar a ponernos en oración, en comunidad a nuestro buen Dios, con 2 o 3 versículos o recitar un salmo en forma antifonal o en forma alternada. Por lo general, siempre el salmo está de acuerdo a la temática del culto. Luego viene la alabanza con la proclamación o el canto de la congregación al Gloria, cuando el que preside dice: vengan, adoremos al Señor, y se contesta cantando: Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Es una respuesta cantada. Una vez que se hizo la introducción, viene el momento de la confesión de los pecados. Acá dice el escudo de la fe: es imposible acercarnos a Dios y adorarle sin estar conscientes de nuestro estado pecaminoso. Esto nos impulsa a reconocer nuestro distanciamiento de Dios y clamar por su gracia divina. Es muy sano y saludable que al comienzo de nuestro culto tengamos un momento de confesión de pecados. Vale la aclaración que la confesión de pecados en el culto, y cuando tenemos un momento de silencio, por ejemplo, no es: ay, yo hoy me arrepiento porque, no sé, le falté el respeto a mi papá o a mi mamá, porque no tuve cuidado y tiré basura donde no correspondía. No son la enumeración de pecados puntuales cuando pedimos perdón o confesamos. No es la enumeración puntual de pecados personales, sino que confesamos delante de Dios que como humanidad, como nosotros le ponemos voz al sentimiento de la humanidad entera, confesamos que entonces como humanidad nos dejamos vencer por la violencia, por ejemplo. Es muy general, ¿no? No estoy diciendo que yo pegué a alguien, estoy diciendo el ser humano es violento, el ser humano no cuida la naturaleza. Nosotros como seres humanos somos personas egoístas. Entonces, estamos confesando delante de Dios que como humanidad somos de barro, limitados, finitos, y cantamos el Señor ten piedad. Pero no es un momento para una confesión individual en el que yo empiezo a enumerar lo mal que hice esta semana, lo mal que me porté, la mala contestación que hice. No, eso no ese es el momento, ¿sí? Es un momento comunitario. Acto seguido,
del canto del Señor ten piedad o otra canción que podamos cantar pidiendo perdón a Dios, viene la proclamación de la gracia de Dios. Y quien preside dice: en el nombre de Jesucristo y por mandato de Él se proclama a la congregación el perdón de los pecados, y se hace siempre con un versículo bíblico. ¿Por qué? Porque no es quien está presidiendo quien perdona los pecados, sino que el que perdona los pecados es Dios mismo a través de su palabra. Y siempre hay algún texto que de algún modo nos trae paz, consuelo, misericordia. Yo no he venido para los justos, sino para los pecadores, dijo Jesús. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Tomen ustedes mi yugo, que es suave y ligero. Así, de esa manera, demostrando la misericordia y el amor incondicional de Dios. Y proclamamos claramente la gracia incondicional de Dios para toda la humanidad, no para nosotros, sino para toda la humanidad. Por eso somos todo el tiempo justos, justificados por Dios, por su gracia, pero al mismo tiempo pecadores. Luego viene el canto del gloria, gloria a Dios en las alturas, porque claramente estamos alegres y felices por el perdón recibido. Se contesta, la congregación responde con el anuncio y la alabanza de los ángeles en el momento de la escena de Navidad. Gloria en las alturas, paz en la tierra a los hombres amados por Dios o de buena voluntad. Y ahí viene el momento de la oración colecta. Esa oración colecta es una oración pronunciada antes de las lecturas bíblicas y tiene por finalidad concentrar nuestros pensamientos en los dones de Dios. En ella, la comunidad ruega que Dios le ayude a escuchar y entender correctamente la palabra de Dios. Por eso es colecta. Junta todas esas oraciones, pero más bien a modo de presentación. Señor, acá estamos, y preparar nuestro corazón para oír tu palabra. Ahora viene el momento de la liturgia de la palabra. Hasta ahora fue todo el momento de la introducción. Ahora viene la liturgia de la palabra. Cada domingo está prevista la lectura de determinada porción de la Biblia. La selección de esto data de muchos años de antigüedad, que son textos o perícopas, ¿sí?, que proceden de evangelios o de las epístolas, de las cartas, ya sea de Pablo, de Pedro, de otros de los apóstoles, algún texto del Antiguo Testamento. Su contenido define el tema del culto y también las lecturas para los días de la semana entrante, conforme al año litúrgico. Entonces, escuchamos, porque ahora el que quiere hablar es Dios. Dios habla a la comunidad y la congregación responde con el canto del aleluya, que también puede ser el canto lámpara es a mis pies tu palabra, ¿sí? La comunidad se pone de pie después de la lectura del texto bíblico y recita el credo apostólico. Los feligreses pronuncian de ese modo y en este lugar, por lo general, el credo apostólico. Usan así las palabras con las cuales la Iglesia ha confesado a través de los siglos su fe, ratificando la comunión con toda la cristiandad. Y en fiestas especiales se reza el credo
niceno, que es un credo un poco más largo. ¿Por qué se reza el credo después de la lectura y no como en la Iglesia Católica después de la predicación del mensaje? Cuando profesamos la fe, según el orden de la liturgia protestante luterana, es que profesamos la fe en la palabra de Dios que acabamos de proclamar, no en las palabras de la predicación o del sermón o de la meditación que se haya hecho. En la Iglesia Católica, por ejemplo, dentro de la liturgia, el credo va puesto después de la predicación, no antes. En realidad, lo que está queriendo decir es, yo creo en la palabra de Dios que escuché, pero también creo en lo que me están diciendo en la predicación. Por lo tanto, es una predicación que lleva a la conversión y la respuesta de mi persona es que me convierto profesando la fe. Para el mundo protestante, para nosotros protestantes, la proclamación del credo va antes de la predicación, porque en realidad la predicación no se predica a personas para convertir a personas, sino se predica a personas que ya están convertidas a Cristo, a la fe, y por lo tanto las personas profesan el credo apostólico sobre la palabra de Dios y no sobre la enseñanza del pastor, de la pastora o de quien esté a cargo del culto. ¿Se entiende esta diferencia? Espero que sí, porque esto es muy importante. Fíjense cómo el orden del culto no da igual rezar el credo antes o después de la predicación. Entonces, profesamos la fe inmediatamente después de la palabra de Dios y antes de la predicación. Ahí puede venir un himno y después, como les dije, el sermón. El predicador, ubicado en el púlpito, saluda a la congregación con un augurio de paz o una porción de la Sagrada Escritura, y la prédica es la interpretación de esta porción bíblica como palabra de Dios dirigida a la grey reunida. La selección de los textos bíblicos para la predicación se atiene, por lo general, a un orden también determinado. Entonces, ahí recién viene el sermón, interesantísimo. Cada vez más en nuestras iglesias el espacio del púlpito, que es el espacio del lugar donde se enseña, quedó fuera de uso. A veces porque nuestras comunidades fueron empequeñeciéndose, entonces es más práctico que el pastor, la pastora esté más cerca de la gente, pero valdría la pena, al menos en algunas ocasiones y sobre todo en momentos especiales, usar el púlpito para que sea ese lugar el lugar de la enseñanza de la palabra de Dios y donde se proclame la gracia. Pueden ir intercalándose himnos. También en este momento se pueden después hacer anuncios que tienen que ver con la vida de la comunidad. Por ejemplo, cuando va a haber próximos cultos, cuando va a haber reuniones, inmediatamente después de la predicación, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con eso. Ahora, no son anuncios comunitarios, por ejemplo, si estamos vendiendo una rifa, por ejemplo. Eso tiene que ir después, en otro momento, quizás al final del culto.
Pero todo lo que sean encuentros, reuniones, todo lo que hace a la vida comunitaria, a las actividades de la congregación que se relacionan con la oración, el culto, se comunican en ese momento. También puede ser un momento para ofrendar. Algunas comunidades hacen la ofrenda después de que termina el culto. Pero también puede ser un lindo momento rescatar que ese momento a la mitad del culto, tener el espacio y el momento para la ofrenda, ofrendar. Finalmente, si hubiera Santa Cena, en ese momento comienza entonces el prefacio, el canto del santo, la palabra de la institución de la Eucaristía, el Cordero de Dios y la comunión. Si no hubiera Santa Cena, entonces directamente pasamos al momento de intercesión. Allí elevamos a Dios todas las oraciones, los pedidos, intercedemos por alguien y por lo general ofrecemos a Dios oración por la iglesia, por el gobierno, los gobernantes, los obreros, el pueblo, los feligreses y nuestras necesidades personales particulares. Todo eso termina con la oración del Padre Nuestro y finalmente la bendición y el envío, en donde la bendición es el don de la gracia de Dios para el pueblo de Dios, que sale a hacerse cargo en el mundo, en la vida cotidiana, de aquellas cosas que ha recibido en el momento de la celebración, en la palabra. Recibió el perdón, recibió el anuncio, recibió la gracia, confesó su creencia en Dios y ahora sale al mundo. Y ese último amén, después de la bendición, es un triple amén, es un canto triple que en realidad la asamblea entona para que efectivamente se cumpla lo que acabamos de recibir, que es la bendición de Dios. Como les dije, este es el orden del culto que tenemos en nuestra iglesia y en nuestra manera de vivir la fe. Me olvidé mencionarles que al principio en la invocación, porque ya que nosotros somos una iglesia unida entre luteranos y reformados, es que, por ejemplo, la invocación dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestra ayuda nos viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Es decir, viene unida tanto la invocación luterana, que es trinitaria, como la otra invocación, nuestra ayuda nos viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra, que es más bien de tradición reformada. Por eso, esa fórmula es una fórmula en la cual se unen estos dos conceptos, ¿sí? Así que, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, este es nuestro orden del culto. Y qué lindo, y ojalá que muchas y muchos de ustedes, de ahora en adelante, se animen en sus comunidades a poder dirigir un culto, a poder ofrecerse para aprender a coordinar, a llevar adelante, a presidir, sobre todo en tiempos quizás donde hay alguna comunidad que no tenga pastor y entonces alguien de la comunidad, un hermano, una hermana, se anime con vocación de servicio, pueda dirigir
un culto a Dios. En esta semana, entonces, terminamos el orden del culto. Hasta aquí nuestro encuentro de catequesis del día. No se olviden de regalarme un me gusta, compartir. Así me ayudás a llegar a más personas y activás la campanita para recibir la notificación cada vez que subimos un video. Con ustedes nos vemos en la semana con el Pastorcito y su mate. Y el sábado que viene volveremos con nuestras clases interactivas de catequesis, llamadas El Escudo de la Fe. A vos que estás escuchando, que tengas un feliz y bendecido domingo.